Dios les bendiga. El mensaje de la palabra de Dios para hoy se titula Venciendo la tentación. ¿Qué es la tentación? La tentación puede ser definida desde varios puntos de vista. Puede ser el impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que puede resultar inconveniente. La tentación puede ser una persona, cosa o situación que atrae de forma casi irresistible. La tentación también puede ser el deseo de realizar una acción inmediata, agradable, pero probablemente dañina a mediano o largo plazo. O también la tentación puede ser el acto de coaccionar, es decir, ejercer fuerza o violencia física o psíquica sobre una persona para obligarla a decir o hacer algo contra su voluntad. Por manipulación o por influencia de curiosidad, deseo o miedo de pérdida incluso. Y en el ámbito de las religiones, la tentación se refiere a la inclinación hacia el pecado. Sea cual sea la definición con la que más nos identifiquemos, la realidad es que todos hemos sido tentados en uno u otro sentido más de una vez. Es por eso que una de las experiencias más desalentadoras en el andar cristiano tiene que ver con el hecho de que tarde o temprano todos somos tentados. Y cuando hablamos de ser tentados, esto tiene que ver con ser provocados o expuestos a hacer lo malo. Y aquí la diferencia entre el que tiene éxito o quien fracasa en el seguir a Cristo, en el servicio a Dios o en las relaciones personales, y todo porque necesariamente el éxito o el fracaso tiene que ver con nuestra firmeza, estabilidad y constancia en nuestra relación con Dios, con el lugar que ocupa Cristo en nuestras vidas, con la libertad que tiene el Espíritu Santo para operar en nosotros y por último, la influencia de la palabra de Dios en cada uno de nuestros actos, ideas, criterios, pensamientos, emociones, decisiones. Pero la Escritura tiene mucho que decirnos con respecto a la tentación para que, capacitados espiritualmente, estemos preparados para enfrentar la tentación y recibir la bienaventuranza o felicidad de haber vencido el mal, tal como lo dice Santiago. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Veamos en primer lugar que el diablo es el ejecutor de la tentación. Es absolutamente cierto que el diablo influyó en la vida del primer hombre y de la primera mujer, al punto de que los llevó a la transgresión de un mandamiento específico y que por consiguiente les acarrearía no solo desgracia a la humanidad, sino a él mismo. La Escritura nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a sabiendas de que su destino ya quedaba sellado por la eternidad, Satanás toma la ventaja momentánea que la situación le otorgaba, por lo que usurpa la autoridad que el hombre había perdido sobre la creación en su desobediencia y comienza una obra que hasta hoy contradice lo hecho y lo dicho por el Dios contra quien atentó, y por lo que fuera destituido de su espacio de privilegio entre tantos ángeles y arcángeles, serafines y querubines. Las Escrituras en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 28, del 12 al 19, nos hablan acerca de este hecho. Solo citaré unos cuantos versículos. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojé por tierra. Es pues que a partir de entonces sería contradicción de todo lo que Dios propone y dispone. De modo que, valiéndose de esa sabiduría original,
aunque corrupta por el pecado, insta de manera permanente a la desobediencia, a la rebelión, a la infidelidad y al pecado literal. Logró su cometido en la mente de Caín, quien asesinó a su propio hermano por celos y envidias, sentimiento que con los años iba a ejercer una influencia fatal en las generaciones venideras, hasta nuestros días, e incluso se iba a manifestar en el seno mismo de la iglesia. Sembró decadencia y una nefasta corriente de desobediencia y pecado al punto de que se pierde la generación de Noé, salvo Noé y su familia. No obstante, y aunque nunca desistió de sus intentos de destrucción, violencia, depravación en la raza humana, tuvo que enfrentarse con el cumplimiento de la promesa divina que Dios había hecho en el Edén. La aparición y la revelación terrenal del Hijo de Dios, Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo que se hacía evidente que el cambio, en base a la obra de redención, estaba empezando a brillar como una luz en medio de la oscuridad, de lo humano, de lo tenebroso del mundo natural y espiritual. De allí lo valioso de las palabras de Cristo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es por eso que era de esperarse que el enemigo de nuestras almas, Satanás, desde el principio del ministerio de Jesús, tratara de medir fuerzas y de contener lo incontenible. De allí que se hace presente para ejercer en la humanidad y divinidad del Señor, empleando el recurso que tan buenos resultados le había dado en un principio y le sigue dando con el resto de los seres humanos, seamos cristianos o no, también desde los orígenes del mundo, por lo que no esperaba su primera y tan desastrosa derrota que nos narran las Escrituras. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Satanás, a pesar de su derrota en el desierto, continuó intentando vencer a Jesús durante todo su ministerio hasta la misma cruz del Calvario. Y aunque no lo consiguió, Satanás aún tiene su vista puesta en el ser humano. Jesús dijo que anda como león rugiente buscando a quien devorar con sus artimañas, hasta que sea destruido de manera definitiva en el juicio final. En segundo lugar, veamos que el hombre es el objetivo de la tentación. Pensemos en que ya desde el comienzo de los tiempos, Satanás, nuestro mayor adversario, valiéndose de la debilidad humana, tentó a nuestros primeros padres a desobedecer a Dios, asumiendo las consecuencias de semejante caída. Aunque Satanás tuvo éxito en esa primera tentación y sus consecuencias, y aunque aún sigue teniendo éxito en muchas de nuestras tentaciones hoy en día, no obstante, mi deseo es alentar tu corazón por medio de la palabra de Cristo, para que cuando la tentación golpea la puerta de tu existencia, tengas el conocimiento, la convicción y el valor para pensar como lo hizo José, el hijo de Jacob, y actuar de una manera apropiada como hijo de Dios, quien más allá de su contexto de rechazo y haber sido vendido por sus hermanos, conservó su temor reverente hacia Dios, el cual no admitía la violación de los preceptos y mandamientos divinos. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Entonces es que puedes ver que no necesariamente debemos caer en la red del enemigo.
nos puede tentar, nos puede provocar, perseguir, hostigar, tender lazos y trampas por doquier, pero bien sabemos dónde estamos parados. Y no solo eso, sino que también tenemos en claro en quién hemos creído, el cual nos libra y nos librará de todo mal. Volviendo un poco al principio, observamos que tras la caída de sus padres, Caín, envuelto en una trama de dolor, vergüenza, celos y envidia, no vaciló en asesinar a su propio hermano. ¿Y todo por qué? Sencillamente porque no tuvo el control. Y una vez más, nuestro adversario demuestra que cuando encuentra a una persona carente de una verdadera relación con Dios, que es característica de la naturaleza, personalidad y carácter del Hijo de Dios, es entonces cuando se vale de la debilidad humana para arrastrarlo al pecado, a la violencia, a la desobediencia y a la rebelión contra la autoridad divina. La Escritura dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? A pesar de las artimañas de Satanás y sus estragos en la vida del ser humano, Dios no abandona al ser humano a su suerte, sino que Dios interviene activamente en favor de la humanidad para vencer de manera definitiva la tentación y al tentador. Veamos que Cristo es el vencedor de la tentación. Es precisamente Dios quien toma la delantera con finalidad de cortar el desmedido accionar de su adversario Satanás, al punto de que el enemigo encuentra que el cambio producido por Dios comienza a dar frutos. Con el ministerio de Jesucristo y posteriormente con el ministerio de la iglesia del primer siglo, quien ostentaba poder e influencia en el mundo, ve cómo esto empieza a diluirse y a escapársele de las manos. Ahora sus demonios o fuerzas de choque empiezan a retroceder, cediendo espacio a la influencia de Cristo y de su Espíritu Santo, las Escrituras y a la iglesia, porque ésta se compone de quienes antes estaban bajo su yugo de Satanás y ahora están bajo el señorío de Jesucristo, viviendo en fe, obediencia y santidad. Así lo testifica el apóstol Pablo a los Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Jesucristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. De otra manera, no había posibilidad de escapatoria ni de libertad, pero
Dios, que es soberano, creador de todas las cosas, actuando y produciendo apertura en el mundo espiritual, nos demuestra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Haciendo nuestro Señor Jesucristo que la cárcel espiritual de la humanidad fuera abierta, a fin de que se cumpliese lo dicho por Cristo en cumplimiento a la profecía de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y no solo eso, sino que subiendo a lo alto, dice el apóstol Pablo, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Todo eso Jesús lo hizo posible por medio de su encarnación, para que en semejanza de nuestra naturaleza humana pudiese representarnos en la lucha contra Satanás, contra el pecado, contra la tentación, contra el juicio, contra la muerte, contra el infierno, y salir victorioso para otorgar esa victoria a todo aquel que cree en Él y vive para Él. Por eso, Dios, a través de su Espíritu y de su palabra, alienta nuestro corazón para inclinarnos hacia lo bueno, a lo que tiene que ver con el reino de Dios en este mundo, a no dejarnos arrastrar por nuestra naturaleza pecaminosa. Dice el apóstol Pablo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dependemos absolutamente de la soberanía y de la gracia de Dios, que también manifiesta nuestra limitación, pero en este caso bien orientada, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y verás que puedes ser un vencedor, porque la victoria no va a ser resultado de lo que hagas, procures o consigas, sino de la fe con la que abrazas la obra de Cristo y el resultado de la cruz. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan en él. Todo lo que debemos saber y en lo que debemos de creer se encuentra en Cristo, nombre sin igual. Nombre que nos da la libertad suficiente y necesaria para sentirnos más que vencedores y para ser más que vencedores sobre la tentación. Honremos, veneremos, adoremos, alabemos y exaltemos su nombre, porque nos ha dado una esperanza y vida diferentes, sin relación con el pecado, con el mundo y con la carne, descubriendo de esta manera que podemos ser tan santos como nuestro Padre que está en los cielos lo es, y cada vez parecernos más y más a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos en la fe, cuando seamos tentados, recordemos la gran verdad que expresa Pablo cuando dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén.